Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Santamaría Medina, soy del grado 11.1 y soy el código 43. Hoy les voy a explicar un poco acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial y la violación de los derechos humanos. Espero que sea del agrado de todos ustedes y comencemos con la explicación. La Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto bélico más grande de la historia. Ningún otro antes ni después lo ha igualado en grado de movilizaciones de recursos, es decir, materiales y humanos, ni en número de víctimas. Para explicar sintéticamente este acontecimiento, el tema está dividido en tres partes: las causas, el desarrollo y las consecuencias. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos primero las económicas, por lo que se refiere al contexto económico. Hay que recordar el impacto de la crisis del 29. Las políticas económicas previas de desregulación financiera y de poca intervención del Estado habían propiciado el crack bursátil de 1929. Las primeras propuestas de solución seguían en esta línea, por lo que la situación no mejoró. Finalmente, ante la incapacidad del mercado de resolver por la situación por sí misma, se recurrió a las políticas intervencionistas para impulsar la economía. Inspirados en las ideas de los economistas como John Maynard Keynes, el Estado se convirtió en el principal inversor, aumentó el gasto público y la situación económica empezó a mejorar paulatinamente. Primero se hizo tímidamente con el New Deal de Franklin Roosevelt. Al mismo tiempo, el ministro nazi de Economía, Hjalmar Schacht, que también era un seguidor de esas nuevas ideas, hizo lo propio en Alemania. A finales de los años 30, este intervencionismo público se había multiplicado, aunque no solo en forma de servicios e infraestructuras, tal y como lo defendía el tal Keynes, sino que se reorientó en otro sentido, hacia el rearme. La carrera armamentística anterior y simultánea a la Segunda Guerra Mundial logró superar definitivamente la crisis de los años 30 y volver a la senda del crecimiento económico. La importancia de la economía para explicar el inicio y el desarrollo de esta guerra es algo que destacan autores como Otto Bauer, Angelo Tasca o Guerin. Las causas políticas, las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles crearon el caldo de cultivo propicio para la difusión de ideas revanchistas. Esto fue clave para entender el éxito de grupos de extrema derecha como los nazis, aunque también durante los años 20 se suavizaron algunos aspectos de Versalles. La sensación general entre aquellos alemanes era que franceses e ingleses habían abusado y les habían tratado injustamente. En Italia tampoco estaban satisfechos con el tratado, pero por otras razones. Los anglo-franceses no habían cumplido sus promesas respecto a Italia y no consiguieron anexionarse los territorios que reivindicaban de Yugoslavia, la región costera de Dalmacia. Esto fue usado por los grupos radicales italianos que hablaban de victoria mutilada y de irredentismo, nación italiana incompleta. Y como segundo tema tenemos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 largos años se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Acá les vengo a dejar un breve resumen por etapas con los hechos más importantes que ocurrieron año tras año desde la invasión de Hitler a Polonia en 1939 hasta el fin de la guerra en el año 1945. Así que comencemos con este breve resumen. Comenzamos en 1939, que ocurrió la Guerra Relámpago, a la cual se le atribuye este nombre porque fue el momento en el que Hitler tomó ventaja del descuido de varios países de Europa para atacarlos de forma violenta al mismo tiempo. ¿Qué sucedió? El primer paso que llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la violación del acuerdo por parte de Hitler de no conquistar suelo polaco. Para septiembre de ese año, los nazis invadieron y conquistaron el país. Acto seguido, los ataques nazis no dejaron de avanzar, por lo que conquistaron Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Finlandia. En este momento, las alianzas entre los países empezaron a formarse. En el año 1940, Hitler logra la conquista de Francia e inicia la batalla de Inglaterra.
Durante este periodo, la resistencia de los franceses, dirigida por Charles de Gaulle, se enfrentó ante Hitler y un grupo de paisanos que se habían unido a los alemanes. Para el 22 de junio, los franceses se habían rendido ante los alemanes, por lo que estos prosiguieron en su ataque contra los aliados. Algo muy interesante. Durante el mes de julio comenzaron a bombardear tierras inglesas en la que se llegó a conocer como la Batalla de Inglaterra. El ataque se llevó a cabo por mar y aire. Sin embargo, Gran Bretaña logró resistir. El objetivo de los alemanes era realizar la toma del país para el mes de septiembre. No obstante, al pasar un mes y no cumplir con sus objetivos, desistieron de este plan. Tiempo después, en el año 1941, se inicia la Operación Barbarroja, la cual consistía en el ataque en la Unión Soviética y guerra en el Pacífico, en la cual desde noviembre de 1940 hasta diciembre de 1941 las invasiones no se detuvieron. Los alemanes incursionaron en Grecia y Yugoslavia por medio de un ataque aéreo, continuando con la Unión Soviética. Como consecuencia de esto, Rusia respondió con una fuerte revancha que causó la retirada de los alemanes, que ya habían llegado hasta Leningrado y se dirigían a Moscú en búsqueda de recursos para continuar con sus invasiones. Mientras tanto, la batalla naval entre Alemania e Inglaterra seguía. El portaavión Aircraft y la nave Hood de la Marina Británica fueron hundidos. Más tarde se unió Australia a la guerra cuando una de sus naves, la llamada Sydney, fue hundida en el Océano Pacífico. Por otro lado, Japón realiza el bombardeo a Pearl Harbor el 7 de diciembre, lo cual fue el punto decisivo para que los norteamericanos entraran formalmente a la guerra y le declaren la guerra al país asiático. Para el 11 de diciembre, los alemanes se declaran también como enemigos de Estados Unidos. Entre el año 1942 y 1943 ocurren las batallas del Mar de Coral y las derrotas alemanas en África. Los japoneses, por su parte, invadieron gran parte del territorio asiático. Poblaciones como las Indias Orientales, Birmania, Filipinas, Tailandia y Malasia habían sido doblegadas antes de finalizar el año 1941, comenzando la Guerra del Mar de Coral. Unidos, los británicos y los americanos comenzaron a atacar con bombas a los alemanes. Sin embargo, esto no detuvo a Alemania y esta seguía invadiendo más territorios. En esta fase, la guerra se dirigió hacia África, sobre todo en los países que se hallan al norte del continente. No obstante, la estrategia conocida como Alamein, que se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1942, obstaculizó los planes de Alemania al ser derrotados. Por lo tanto, los países africanos estuvieron exentos de la presencia europea en poco tiempo. Bueno, y la última etapa ocurrió en 1944 a 1945. En esta etapa prácticamente lo que sucedió fue que se llevaron a cabo las tácticas para la recuperación de los territorios de los Países Bajos y Francia, pues esto todo se puso en práctica. La llegada de las fuerzas aliadas a la bahía de Normandía permitió abrir una brecha para que más tarde al ejército de Rusia pudieran llegar a Berlín. A causa de esto, Adolf Hitler se quita la vida. Los alemanes piden armisticio y muchos de ellos son desterrados de los territorios que habían invadido previamente en Europa. Por otro lado, pues sucede algo con Estados Unidos. Estados Unidos envía 2 bombas atómicas a Japón. La primera de esta fue lanzada el 6 de agosto en la ciudad de Hiroshima, mientras que la segunda exactamente impactó sobre Nagasaki el día 9 de agosto. 6 días después, Japón admite la derrota. Bueno, y como tercer tema tenemos las consecuencias. Se creó la Organización de las Naciones Unidas, o bien conocida ONU, como institución que administra e intercede por la paz entre los países del mundo. Su instalación se llevó a cabo el 24 de octubre de 1945.
También ocurrieron pérdidas cuantiosas para países poderosos como Japón, Italia y Alemania. Por ejemplo, Alemania fue invadida por los rusos. Italia perdió el dominio que había tenido antes de la guerra de varios países de África. Y Japón sufrió las temibles consecuencias de 2 bombas nucleares, como ya les había explicado. También se demostró que el totalitarismo y la dictadura eran metodologías de gobierno ineficientes. Se usaron por primera y última vez las bombas nucleares, donde el mundo pudo ver el poder de las mismas. Además de esto, hubo muchísimas víctimas. Bueno, y ahora voy a abarcar otro tema, el cual es la violación de los derechos humanos. Defensores de estos derechos humanos están de acuerdo en que después de 60 años de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía más un sueño que una realidad. Existen violaciones en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el Informe Mundial de 2009 de Amnistía Internacional y de otras fuentes, muestra que a los individuos todavía se les tortura o se abusa de ellos en por lo menos 81 países, enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países, se les restringe en sus libertades de expresión en por lo menos 77 países. Y pues no es solo eso, sino que se margina a mujeres y niños en particular de numerosas maneras. La prensa no es libre en muchos países y se calla a los disidentes con demasiada frecuencia en forma permanente. Esto es algo muy impactante y que sigue ocurriendo día tras día. Aunque pues se han logrado algunas ganancias en las últimas 6 décadas, las violaciones de los derechos humanos siguen azotando a nuestro mundo actual. Bueno, y ya para concluir este video, por parte del tema de la Segunda Guerra Mundial, me parece muy importante recalcar que gracias a todos esos sucesos que ocurrieron, el mundo ha tenido influencia y es así como lo vemos ahora. Y por parte del tema de la violación de los derechos humanos, me parece algo alarmante, ya que se lleva, digamos, alrededor de 60 años, como ya lo mencioné, que se ha firmado, que se ha pactado esto concreto en la humanidad, pero vemos que día tras día todavía se violan estos derechos, algo que es muy alarmante y preocupante por parte de la sociedad. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video.